Magnitudes físicas 2. Las magnitudes físicas 2, dentro de ellas tenemos las magnitudes físicas derivadas. Son magnitudes o cantidades que se pueden construir a partir de otras magnitudes, ya sean fundamentales, derivadas o auxiliares. Como ejemplo de estas magnitudes tenemos la rapidez, la fuerza, aceleración, trabajo mecánico, potencia, calor, presión, densidad, área, volumen, etc. Vemos el cuadro de la magnitud, unidad y símbolo. La magnitud área, unidad metro cuadrado. Volumen, unidad metro cúbico. Densidad, unidad kilogramos por metro cúbico. Velocidad, unidad metro por segundo. Aceleración, unidad metro por segundo cuadrado. La rapidez angular, la unidad radianes por segundo. Fuerza, la unidad es el newton. Trabajo y energía es el joules. Potencia vendría a ser watts. Presión, su unidad es pascal. La carga eléctrica, su unidad es el coulomb. La frecuencia, la unidad es el hertz. Voltaje, su unidad es voltios. Y la resistencia eléctrica, la unidad es el ohm. Entonces, este son el cuadrito de las magnitudes, unidades y símbolos más comunes que se utiliza en las magnitudes físicas derivadas. Pasamos a lo que es trabajando en clase. Para poder responder las preguntas necesitamos lo que es saber las unidades. Entonces, las magnitudes y símbolos. La segunda pregunta tenemos qué alternativa presenta una magnitud física derivada. Entonces, la alternativa A me dice que es la temperatura, la alternativa B tiempo, la C velocidad, la D longitud, la E es masa. Entonces la alternativa física de magnitudes derivada vendría a ser la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad aparece dentro de la magnitud. Pregunta número 3. En el sistema internacional la rapidez se mide en... Entonces buscamos lo que es la rapidez, acá aparece, y entonces la alternativa vendría a ser metros por segundos. Pregunta número 4. La unidad de la fuerza en el sistema internacional es, entonces buscamos la fuerza, aquí está lo que es su símbolo, y entonces la respuesta vendría a ser el newton. Pregunta número 6. ¿En qué alternativa no encontramos una magnitud física derivada? O sea, ¿qué debe aparecer en una de las alternativas? Tenemos la alternativa A, rapidez, la B, energía, la C, aceleración, la D, frecuencia y la E, intensidad luminosa. Uno de ellos no debe aparecer en este cuadrito. Entonces la respuesta es intensidad de corriente. Seguimos entonces utilizando nuestro cuadrito. Pregunta número 7. En la unidad de la energía en el sistema internacional vendría a ser, entonces buscamos lo que es energía. Ahí está la simbología, entonces la alternativa sería joules. Pregunta número 9. Escribe verdadero o falso y marca la secuencia correcta. Primer número romano, la candela es la unidad de la magnitud física fundamental. ¿Es una unidad o es que vendría a ser verdadero o falso? La candela. Recuerden que las magnitudes están acá en los nombres, ¿cierto? Ahora ponemos unidad de la magnitud física fundamental. Ahora, 2 romanos. La cantidad de sustancia y la masa tienen la misma magnitud física fundamental. Eso vendría a ser falso. Pregunta número 3. El newton no es unidad de la magnitud física fundamental.
el newton, eso vendría a ser, acá tenemos el newton, N es una fuerza. Y me dice el newton no es una magnitud física fundamental. Eso es verdadero. Muy bien, entonces la alternativa es verdadero, falso, verdadero. Pregunta número 10. El calor es una energía en tránsito que se transfiere de un cuerpo que se encuentra a alta temperatura a un cuerpo que se encuentra a menor temperatura al ponerse en contacto térmico. ¿Cuál es la unidad del calor en el sistema internacional? Entonces, si vemos acá, el calor es una especie de energía, vendría a ser J. Entonces, la respuesta es joules. Pasamos a la que es autoevaluación, siguiendo como guía este cuadrito. Pregunta número 1. ¿Qué alternativa presenta una magnitud física derivada? Entonces, estas son las magnitudes físicas derivadas. Uno de ellos tiene que aparecer en la alternativa. Entonces, la respuesta vendría a ser trabajo. Muy bien, porque acá dice trabajo. Pregunta número 2. La unidad de la densidad en el sistema internacional vendría a ser, aquí está la densidad, ¿cierto? Entonces la alternativa es kilogramos por metro cúbicos. Luego, la pregunta número 3. ¿Cuál de las siguientes magnitudes no es una magnitud física derivada? Entonces, ninguno de ellos debe aparecer acá. Pues estamos viendo que sí aparece letra A, densidad, letra B, masa, letra C, fuerza, letra D, trabajo, letra E, presión. Entonces, creo que la mayoría está apareciendo. La respuesta sería la letra B. Pregunta número 4. En el sistema internacional la presión tiene como unidad, letra A, newton, B, pascal, C, metro, D, joules, E, kilogramo. La respuesta es pascal. Pregunta número 5. La unidad de la potencia en el sistema internacional es, entonces potencia, acá tenemos el cuadrito, letra A me dice newton, letra B pascal, letra C watts, letra D coulomb, letra E hertz. La respuesta es watts. Pregunta número 6. Me dice, ¿qué alternativa presenta una magnitud física derivada? Letra A, tiempo. Letra B, masa. Letra C, aceleración. Letra D, longitud. E, B y C. Entonces vemos acá área, volumen, densidad, velocidad, aceleración. Entonces la respuesta es aceleración. Seguimos con el cuadrito. Entonces, pregunta número 7. En el sistema internacional, ¿qué alternativa presenta una unidad de las magnitudes fundamentales? Letra A, metro, letra B, joules, letra C, masa, letra D, newton, letra E, la A y la C. O sea, metro y masa. La respuesta es metro. Muy bien. Hoy se presenta una unidad, no una magnitud. Entonces, pregunta número 8, escribe verdadero o falso y marca la secuencia correcta. 1 romano. ¿Las magnitudes físicas derivadas son independientes de otras magnitudes físicas? ¿Verdadero o falso? Eso vendría a ser falso, porque no son independientes. Siempre depende de las fundamentales. 2 romanos. Joule es una magnitud física derivada. Joule es una magnitud física derivada. ¿Es una magnitud? ¿El joules? No, no es una magnitud. Entonces, pregunta 3 romano. ¿La fuerza es una magnitud física fundamental? Magnitud física fundamental, eso vendría a ser falso. La fuerza. ¿Por qué? Porque es derivada. Pregunta número 9, escribe verdadero o falso y marca la secuencia correcta. 1 romano, las magnitudes físicas se clasifican en magnitudes fundamentales y derivadas según su origen. Falso, porque son tres
Magnitudes fundamentales según su origen, y acá nombran a dos. Número 2, romanos. El coulomb es unidad de la intensidad de corriente, ¿verdadero o falso? Eso es falso, es el ampere. El metro es una magnitud física fundamental. Es una magnitud física fundamental. Eso es falso. Es una unidad, no es una magnitud. Número 10. En el sistema internacional, la energía cinética se mide en metros, letra B, joules, letra C, kilogramos, letra D, newton, letra E, metros por segundo. Entonces está hablando acerca de la energía, y acá está la energía, la respuesta es joules. Muy bien, ahora pasamos a fin de la presentación. Entonces no se olviden hacer la tarea, tomarle foto y mandarlo al Face.